Voy a compartir pantalla. Entiendo que están con altas pruebas y cosas así esta semana, ¿ya? Pero no podemos atrasarnos en las cosas que hay que ver, ¿ya? Entonces, bueno, muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Yo estoy, parece que resfriado, parece que me resfrié, pero bien. El taller que estaba para hoy día, ya, se aplazó un poquito. Hubieron algunos estudiantes que me mandaron un correo pidiéndome aplazar el taller. La verdad es que no se puede aplazar tanto como me lo pidieron. Me habían pedido aplazarlo para el viernes, pero es imposible, porque eh, después de la semana de receso, ya, después de la semana del 26, pasamos a la semana del 2 de noviembre, y esa semana del 2 de noviembre ustedes deberían estar entregando el formulario de inscripción de proyecto de título en su formato original para pasar por comisión o por comité de titulación de la escuela, ¿ya? Los alumnos del día lo tienen así, ¿ya? Si mal no recuerdo, los alumnos del día creo que tienen que entregar el 4, por lo tanto yo ahí voy a conversar la posibilidad de que los estudiantes del despertino entreguen el jueves 5 o algo así. Pero en el fondo lo que les quiero transmitir es que no puedo atrasar más el taller 2 porque de vuelta del receso ustedes ya tienen que entregar la versión del formulario que va a pasar por comité de titulación. Y eso significa que para esta tarea 2, que es la que les dejé a más tardar el miércoles a las 3 de la tarde, yo necesito entregarles el feedback antes de esta semana, ¿ya? Es decir, yo por eso se las pido para el miércoles 21, porque así yo entre jueves y viernes tomo lo que ustedes me entreguen, lo reviso, les pongo las observaciones, les pongo las notas, y ustedes así tienen la semana del 26 para poder avanzar en él y parte de la semana del 2, ¿ya? Pero ese es el escenario, ¿ya? Para que estén en conocimiento de esto, ¿ya? Entonces, desde ya sepan, por favor, que la semana del 2 tienen que entregar un documento formal con respecto al proyecto de título que están desarrollando, ¿ya? Yo obviamente les voy a establecer las pautas de aquello, pero básicamente esta entrega formal tiene que, o más bien dicho, es una suma con algunos otros aspectos entre lo que han realizado en el taller 1 y el taller 2, ¿ya? Es decir, todo lo que se les ha pedido en estos talleres tiene relación con aquello, ¿ya? Tiene relación con el formulario de inscripción de proyecto de título, ¿ya? No hay nada que se aleje de lo que tienen que ustedes entregar, ¿ya? Así que partamos la sesión de hoy, ¿ya? Yo entiendo que están todos con hartas pegas y cosas así. Yo estoy resfriado, así que también echo de menos un poco acostarme temprano, ¿ya? Vamos a tratar de cerrar el bloque a las 20:30, ¿ya? Para que puedan avanzar también en el taller 2. Y cualquier duda que tengan, obviamente me la pueden hacer, ¿ya? Pueden aprovechar de hacérmelas hoy día. Entonces, el último, el último conjunto de antecedentes que aparecen aquí como tema 6 dentro del aula virtual es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Hasta la semana pasada, no, hasta la semana antepasada, ¿ya? Nosotros lo que vimos fue estas dos clases, ¿ya? Es decir, vimos todo lo que tiene que ver con paradigmas de investigación y vimos todo lo que tiene que ver con hipótesis, ¿ya? Y las hipótesis tenían ciertos componentes que son parte de ella, ¿ya? Hay un par de componentes que son críticos. Lo primero tiene relación con las características de la hipótesis y segundo tiene relación con las variables que yo coloco dentro de la hipótesis, ¿ya? Esos son los aspectos más importantes de la hipótesis, ¿ya? Entonces, habían ciertos niveles de investigación, ¿ya? Había un nivel que nosotros llamábamos exploratorio, había otro nivel que se llamaba descriptivo, había otro nivel que se llamaba correlacional y un último nivel de investigación que se llama explicativo, ¿ya? Y de acuerdo a esos niveles de investigación es que yo establezco la hipótesis, ¿ya? La hipótesis cuando era exploratoria no existe, la hipótesis, la hipótesis cuando está asociada a un proyecto de nivel exploratorio, la hipótesis no existe. Si es que el proyecto que yo estoy realizando es descriptivo, la hipótesis va a existir siempre y cuando mi análisis tenga características de tendencia. Los análisis correlacionales y los análisis explicativos sí tienen hipótesis, ¿ya? Y estos análisis explicativos y correlacionales están asociadas a hipótesis que se llaman hipótesis correlacional e hipótesis explicativa, ¿ya? Siempre existe ese vínculo directo, ¿ya? Es lo que aparece acá, ¿ya? En lo exploratorio no se formula hipótesis, lo descriptivo solamente va a tener hipótesis cuando se pronostica un hecho dato, lo correlacional tiene hipótesis correlacionales y lo explicativo tiene hipótesis causales o explicativas, ¿ya? Y en la clase anterior vimos en profundidad cuáles son las características de la hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis tiene relación con establecer una respuesta previa, ¿ya? Es decir, yo me caso, yo me comprometo a que el resultado de mi tesis va a entregar un cierto resultado, ¿ya? Probablemente ese resultado que yo voy a plantear no es 100% certero, ¿ya? Y ese resultado que yo voy a plantear no tiene, digámoslo así, entre comillas, valoración numérica en esta primera instancia, ¿ya? Es decir, todavía es una hipótesis tentativa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, dice Chile puede mejorar los estándares del programa Fondo Solidario y la Vivienda, específicamente la vivienda social,
que se construye en la región metropolitana mediante el estudio de vivienda de interés social de ciudades extranjeras pertenecientes a países miembros de la OCDE equivalentes a Santiago de Chile, ¿ya? Entonces, esta hipótesis que está acá no se está comprometiendo a algo en detalle, ¿ya? Simplemente dice que Chile puede mejorar los estándares de la vivienda social que todos conocemos, ¿ya? Pero no me dicen cuánto, ¿ya? No me dice si es que puede mejorar los estándares en habitabilidad, en términos de calidad de proyecto, en términos de velocidad de ejecución, no me da el dato preciso, porque es una hipótesis de investigación, ¿ya? Es decir, nosotros cuando generamos una hipótesis, como es una respuesta previa al tema, en esta etapa en la que estamos hablando de formulación de proyecto, ¿ya? La hipótesis va a ser una hipótesis tentativa, ¿ya? Pasa lo mismo con el nivel de investigación, ¿ya? El nivel de investigación que ustedes van a declarar en este momento es importante, pero es tentativo, ¿ya? Y ustedes podrán declarar que el nivel de investigación que van a abordar será exploratorio, demostrando que ese exploratorio será descriptivo por las razones que hemos conversado la sesión anterior, será correlacional o será explicativo. Sin embargo, cuando ustedes hagan su proyecto de título final, ¿ya? El proyecto de título 2, al terminar el proyecto de título 2, tendrían que generar esta confirmación, ¿ya? Es decir, tendrían que confirmar si es que el nivel de investigación que yo establecí como exploratorio terminó siendo un análisis exploratorio, ¿ya? Si es que el análisis que yo declaré como descriptivo terminó siendo descriptivo, correlacional o explicativo, ¿ya? Y lo mismo pasa con la hipótesis, ¿ya? Es decir, la hipótesis con la que ustedes cierran su proceso de proyecto de título estará relacionada a los resultados exactos que yo logré durante el proyecto de título final, ¿ya? Por lo tanto, estos aspectos de nivel de investigación, estos aspectos de hipótesis, pueden ser modificados. Y lo mismo que los objetivos, ¿ya? No quiero que ustedes piensen que ahora cuando ustedes se comprometen a realizar un proyecto de título, ese proyecto de título se tiene que hacer tal cual al revés y al derecho, ¿ya? Sino que el proyecto de título va evolucionando, va cambiando en el tiempo, y en la medida que ustedes respondan a la complejidad asociada al proyecto de título, tienen que saber que esos cambios se pueden realizar, ¿ya? Siempre tienen que conversarlo con el profesor guía, pero esos cambios se pueden realizar, ¿ya? Entonces, las hipótesis responden a esto, ¿ya? A una respuesta previa, pero son respuestas todavía a nivel de borrador, ¿ya? Otro tema importante de las hipótesis es que hasta hace una década se utilizaba hablar o explicar de la hipótesis bajo una perspectiva positiva, es decir, que se va a cumplir algo, pero también se hablaba de la opción de plantear las hipótesis en sentido negativo, ¿ya? Es decir, no se va a lograr lo que yo estoy estableciendo, ¿ya? Como este ejemplo que está acá. Dice, sistema constructivo conformado con palets de madera cumplirá con los requisitos exigidos para ser usado en losa de uso habitacional, ¿ya? Entonces, este cumplirá que está aquí, ¿ya? Hasta hace un tiempo atrás, se repetía de forma negativa, ¿ya? A una se le llamaba hipótesis 0 y a otra se le llamaba hipótesis 1, ¿ya? Y tal como una hipótesis hablaba de que se va a dar el cumplimiento de lo que yo estoy estableciendo, se repetía esto y se definía como una hipótesis 1, o la contrahipótesis que habla de que no se va a cumplir esto, ¿ya? En términos reales, en la actualidad esto no se usa, ¿ya? En la actualidad nosotros lo que tenemos que declarar es una hipótesis, ¿ya? Y esta hipótesis lo más probable es que sea una hipótesis en sentido positivo, ¿ya? Lo más importante es que la hipótesis que yo estoy proponiendo sea la hipótesis más importante, ¿ya? Es decir, la hipótesis que yo estoy proponiendo debería provenir del objetivo general, ¿ya? Es decir, si el objetivo general quiere determinar, ¿no es cierto?, si es que se puede ejecutar una losa de uso habitacional con panes de madera, cumpliendo todos los aspectos normativos que correspondan, la hipótesis va a estar muy en directa relación con este objetivo general, ¿ya? Entonces, la hipótesis en este caso va a ser el sistema constructivo conformado con panes de madera, cumplirá con los requisitos exigidos para ser usado en losa de uso habitacional, ¿ya? Entonces, siempre nosotros hablamos de las coincidencias entre las partes, ¿ya? No hay formulación mala, sino que hay formulaciones mal vinculadas y un vínculo directo entre el objetivo general y la hipótesis me da pistas de que la hipótesis es la correcta, ¿ya? Y nosotros todos en general lo primero que vamos a hacer es pensar en el objetivo general, ¿ya? Y si la hipótesis está tremendamente asociada con el objetivo general, significa que la hipótesis que yo estoy estableciendo es la correcta, ¿ya? Otro tema importante de la hipótesis tiene que ver con las variables, ¿ya? Toda hipótesis tiene variables. Las hipótesis deberían ser una relación de dos variables. Y hay distintos tipos de variables, ¿ya? Hay variables intervinientes, hay variables dependientes, hay variables independientes, ¿ya? Las variables intervinientes son las que yo no puedo clasificar de una forma numérica, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos de esta hipótesis en particular, esta hipótesis está diciendo el sistema constructivo conformado con palet de madera cumplirá con los requisitos exigidos para ser usado como losa de uso habitacional. Pero aquí me cuesta encontrar variables cuantitativas, me cuesta encontrar variables numéricas, ¿ya? ¿Cuál va a ser una variable? El sistema constructivo, ¿ya? Y ese sistema constructivo se va a separar a posteriori, se va a separar en elementos que yo realmente puedo medir, ¿ya? ¿Y cuál es la otra variable? Son los requisitos exigidos, ¿ya? Es decir, yo tengo dos variables intervinientes, uno que es el sistema constructivo y otro que son los requisitos normativos, ¿ya? Estas dos variables intervinientes de esta hipótesis en particular después se pueden separar, ¿ya? En variables numéricas.
en variables que van a ser dependientes y en variables que van a ser independientes, ¿ya? La variable independiente, en este caso, que va a ser la que yo modifico. Ya recuerden que la variable que yo modifico como investigador es la variable independiente. La variable en este caso que yo modifico va a ser el sistema constructivo, ¿ya? Y este concepto que está acá, el sistema constructivo, después se desgrana en elementos en particular, ¿ya? Pero yo lo que voy a modificar, lo que voy a intervenir, lo que voy a crear eventualmente es este sistema constructivo, ¿ya? Los requisitos exigidos ya están, ¿ya? Los requisitos exigidos son aspectos normativos y ya están, ¿ya? Por lo tanto, como estos requisitos normativos ya están, yo voy a confirmar cuáles de esos requisitos normativos yo puedo o no puedo cumplir, ¿ya? Entonces, esto voy a marcar así, ¿ya? El sistema constructivo es una variable interviniente, ¿ya? Acá los requisitos, ¿ya? Requisitos, y voy a hacer las flechitas, ¿ya? Entonces, en esta hipótesis en particular, que fue la primera que se me ocurrió, que está utilizando de ejemplo para demostrar que hay hipótesis positivas y negativas, a pesar de que eso ya no se utiliza, ¿ya? El sistema constructivo yo lo voy a traspasar a posteriori en elementos cuantificables reales, ¿ya? Y estas variables que están asociadas a elementos cuantificables reales serán, por ejemplo, como estamos hablando de un sistema constructivo, vamos a estar hablando de materialidad, ¿no es cierto? Y dentro de materialidad, o por fuera de materialidad, tendré espesor, ¿ya? La variable espesor se medirá en centímetros. Tendré otra variable que podríamos llamar resistencia a la flexión, ¿ya? Que no me acuerdo en qué se mide, ¿ya? No me acuerdo en este momento, ¿ya? Resistencia a la flexión. Tendré características mecánicas, como por ejemplo el módulo de Poisson. Tendré resistencia térmica, ¿ya? Tendré resistencia térmica, ya que se mide en watt metros cuadrados partido en W, si no me equivoco, ya. Tendré, ¿qué otra cosa? ¿Qué más puedo tener? Otras resistencias, ya, resistencia a la compresión, tendré resistencia al fuego, tendré resistencia acústica, etcétera, ¿ya? La resistencia a la compresión se medirá en megapascales, ¿ya? Se medirá en megapascales, se me pierde un poquito el mouse. Esta resistencia a la compresión se medirá en megapascales, ¿ya? La resistencia acústica se medirá en decibeles, ¿ya? Decibeles A o B o C, ¿ya? Decibeles, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, si mal lo recuerdo, en el taller hay una pregunta que yo les planteo en donde ustedes definan cuáles son las variables de la hipótesis y cómo se miden esas variables y cómo ustedes obtienen esa información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para responder a esa parte del taller, que si mal lo recuerdo iba como pregunta, el espesor, si es que está como variable, el espesor tiene una definición, ¿ya? Tiene una definición técnica y se mide en centímetros, ¿ya? O en metros. Y se obtiene simplemente a partir de la medición con un instrumento, ¿ya? La resistencia a flexión, aquí no me acuerdo qué unidad tiene la resistencia a flexión, ¿ya? Pero vamos a decir que se mide en megapascales, igual que la resistencia a compresión, ¿ya? Y esta resistencia a flexión y compresión significa tal cosa, ¿ya? La capacidad de la sección del elemento constructivo para resistir ante dos puntos de apoyo y una carga puntual o distribuida, etcétera, etcétera. Y se mide en megapascales, ¿ya? Y la resistencia acústica o la térmica, que nacen a partir de ensayos normados, ¿ya? No me acuerdo en este momento cuáles son los ensayos, pero hay normas chilenas que establecen la forma en la cual yo obtengo la resistencia térmica, hay normas chilenas en las cuales establecen cómo yo calculo, cómo yo obtengo la resistencia acústica, ¿ya? Y estos elementos, estas variables se miden en watt metro cuadrado. La resistencia térmica es el equivalente a decir cuánto el elemento es capaz de resistir, ¿ya? El traspaso de energía, y la resistencia acústica es la característica técnica que nos entrega cuánto es el nivel de acústica que el elemento constructivo es capaz de absorber, ¿ya? Entonces, las variables aquí no están intrínsecas, ¿ya? Las variables acá están dentro de este término que aquí se llama sistema constructivo, ¿ya? Y por otra parte, estas variables, que son las que yo voy a modificar, ¿ya? Estas variables estarán asociadas al cumplimiento o no cumplimiento de requisitos exigidos, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de una losa de uso habitacional, el espesor de una losa habitacional tendrá que cumplir, ¿qué cosa? Tendrá que cumplir con los antecedentes asociados a cálculo estructural, básicamente, ¿ya? En la medida en que el calculista nos confirme el espesor de un elemento constructivo, nosotros vamos a poder utilizarlo, ¿ya? Los aspectos a resistencia, a flexión y compresión también están definidos básicamente por cálculo, ¿no es cierto? También están definidos por cálculo, ¿ya?
Luego será él quien nos autoriza o no nos autoriza, ¿ya? La resistencia térmica, aquí cambiamos un poquito, ¿ya? La resistencia térmica del sándwich constructivo no queda supeditada a una especialidad, sino que queda supeditada a la ordenanza general de urbanismo y construcción, ¿ya? La reglamentación también está supeditada a lo que indica la ordenanza general de urbanismo y construcción, ¿ya? Entonces, mis variables dependientes, ¿ya? Van a con el elemento resultante a partir de las variables que yo tengo arribita como variables independientes, ¿ya? Es decir, lo que yo puedo modificar de este sistema constructivo serán algunas de las que están acá, ¿ya? Y segundo, lo que yo tengo que cumplir a partir de las variables dependientes estarán involucradas dentro de estos requisitos exigidos, ¿ya? En este caso, ¿ya? Pues se me ocurrió un cambio, ¿ya? Si nosotros elimináramos, ¿ya? Lo voy a marcar en amarillo. Si nosotros elimináramos todo esto que está acá, ¿ya? Si nosotros elimináramos todo esto que está acá, ¿ya? Todo esto que está acá, si nosotros eliminamos todo eso que está asociado al cumplimiento de requisitos exigidos, normativos, y si nosotros habláramos de que el sistema constructivo conformado con palets de madera tendrá buenos niveles de resistencia térmica en comparación con otras soluciones tradicionales, ¿ya? Es decir, estoy cambiando la hipótesis, eso va a significar que, por ejemplo, esa variable dependiente, ¿ya? O sea, esta variable de resistencia térmica, que nosotros en un principio la teníamos como independiente, va a pasar a ser dependiente, ¿ya? Porque estoy cambiando la hipótesis, ¿ya? Entonces, le pongo otro ejemplo, ¿ya? Simplemente cambiando la redacción de la hipótesis. Les doy otro ejemplo. Va a decir una losa de 20 centímetros de espesor en palet de madera tendrá una mejor resistencia térmica en comparación con una losa de hormigón de 20 centímetros. ¿Ya? Estoy comparando una losa de madera, de palet de madera de 20 centímetros de espesor, con una losa de hormigón de 20 centímetros de espesor, ¿ya? Y estoy diciendo que la de madera va a tener mejor comportamiento que la de hormigón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Es que esta variable que está aquí, la resistencia térmica, va a ser la dependiente, ¿ya? Es decir, esta resistencia térmica va a cambiar, ¿no es cierto?, a partir de las modificaciones que yo le establezca a esta losa de madera y a las modificaciones que yo le establezca a esta losa de hormigón, ¿ya? Por lo tanto, en un caso como ese, la variable de resistencia térmica va a ser dependiente, ¿ya? No es lo mismo tener una losa de madera, de palet de madera, sin nada, ¿ya? A tener una losa de palet de madera en donde yo incorporo poliestireno expandido, donde yo incorporo poliestireno inyectado, en donde esta losa quizás le dejo espacios interiores de cámara de aire, el comportamiento técnico va a ser distinto, ¿ya? La resistencia térmica va a ser distinta, ¿ya? Lo mismo con una losa de concreto. Si yo tengo esta losa de concreto de 20 centímetros de espesor, yo le puedo colocar perlitas de plumavit, ¿ya? Y esas perlitas de plumavit van a mejorar la condición térmica. Por lo tanto, en la medida en que yo incorporo perlitas de plumavit a esa losa, la resistencia térmica de esa losa va a aumentar, ¿ya? Entonces, con un pequeño cambio, ¿ya? En donde las variables no aparecían implícitas, ¿ya? Aquí dice sistema constructivo, acá dice requisitos exigidos, ¿ya? No tengo las variables de forma explícita, ¿ya? Yo ahora simplemente con un pequeño cambio, ya puedo hacer un símil a esta hipótesis y transformarla en una hipótesis que sí establezca variables explícitas, ¿ya? Estas variables, ¿ya? Me voy a ir a otro ejemplo en donde esté mejor establecido, en donde estén mejor establecidas las variables, sean más directas, ¿ya? Voy a enfocarme en esta, ¿ya? Si yo, acá, ¿ya? Si yo me concentro, si yo me concentro en esta hipótesis en particular, vamos a tener dos variables relativamente explícitas, ¿ya? La vida útil de las viviendas es una variable que se mide en años, ¿ya? Tendremos que definir a qué nos referimos con vida útil, ¿ya? Pero es una variable que se mide en años, y tenemos una variable que se llama calidad de vida, que se medirá en varias cosas distintas, ¿ya? Aquí este concepto de calidad de vida no es fácil de aclarar, ¿ya? Sin embargo, si estas son nuestras variables, ¿ya? Que no están explícitas en términos numéricos, ¿ya? Yo no estoy diciendo la propuesta de intervención permite aumentar la vida útil de las viviendas en 20 años y mejorar la calidad de vida de sus habitantes en términos de mejor salud en comparación con otra solución constructiva, ¿ya? No estoy haciendo una hipótesis detallada, pero lo que sí quiero dejarles en claro es que si estas características que aparecen acá, estas variables que están acá, son las más importantes de mi análisis, porque recuerden que la hipótesis tiene que tener dos o más variables, son estas variables las que justamente son las que deberían ir en el objetivo general, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo general va a ser algo así como, ¿ya? Intervenir o analizar distintos sistemas constructivos que intervienen las viviendas permitirá
no, perdón, evaluar, ¿ya? Evaluar la intervención de un sistema constructivo en viviendas para determinar la vida útil y calidad de vida de sus habitantes, ¿ya? Y aquí están las variables, ¿ya? Entonces, para que ustedes se hagan como un ejercicio interno simple, ¿ya? En este momento deberían ser capaces de establecer que al momento de leer cualquier hipótesis, ¿ya? Esa cualquier hipótesis va a estar asociada a un tipo de hipótesis y a un tipo o nivel de investigación, y esa hipótesis va a tener dos o más variables, ¿ya? Y esas variables tienen denominaciones, ¿ya? Hay variables independientes, que ya lo explicamos, hay variables dependientes, que ya las explicamos, y habrán variables intervinientes, que ya las explicamos, ¿ya? Eso fue lo que vimos la sesión anterior, ¿ya? ¿Dónde dejé lo otro? Acá, ¿ya? Entonces, esto que yo les explicaba anteriormente, ya con respecto a los niveles de investigación, es importante porque a partir del nivel de investigación yo voy a poder establecer cuáles son las características asociadas a los objetivos de mi estudio, ¿ya? Es decir, si yo sé y yo establezco que mi análisis va a ser exploratorio, yo tengo, y esto ya está disponible para ustedes dentro de Aula Virtual, yo tengo un conjunto de verbos posibles de utilizar en un análisis de tipo exploratorio, ¿ya? Verbos que serán conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, ¿ya? Es decir, son verbos que uno los lee y se da cuenta que es el primer acercamiento a un tema, ¿ya? Si nos vamos a un análisis en donde nosotros nos vamos a concentrar en estudios descriptivos, los estudios descriptivos, ¿qué verbos tienen recomendados? Analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, ¿ya? Es decir, yo voy no tengo otra palabra para poder decirlo, voy a tener el objetivo de describir algo en detalle, ¿ya? Y los análisis que son correlacionales o explicativos tienen conjuntos de verbos comunes, ¿ya? Es decir, un análisis correlacional o explicativo, yo le puedo poner correlacionar algo, ¿ya? O explicar algo, como aparece aquí, ¿ya? Explicar. Pero estos análisis de tipo correlacional o explicativo están asociados a verbos como los que aparecen acá, ¿ya? Es decir, usen esto, ¿ya? Usen esto en el taller, porque con esto ustedes se aseguran de que el objetivo general ya va a estar correcto con respecto al nivel de investigación que ustedes establecen, ¿ya? Si ustedes me dicen que el nivel de investigación que están desarrollando es exploratorio y en el objetivo general le ponen establecer, es dudoso, es dudoso, ¿ya? O si ustedes me dicen que el objetivo general es evaluar, ¿ya? Evaluar, pero ustedes están definiéndose bajo un nivel de investigación exploratorio, también probablemente esté errado, ¿ya? Entonces, estos verbos que están acá están asociados, insisto, al objetivo general, ¿ya? No están asociados al objetivo específico, a los objetivos específicos, están asociados al objetivo general, ¿ya? Con los objetivos específicos es otra la historia, ¿ya? Porque puede ser que mi objetivo general sea exploratorio, pero puede ser perfectamente posible que alguno de mis objetivos específicos sea descriptivo, sea correlacional o sea aplicativo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Si ustedes buscan en internet, o quizás los que estudiaron antes otras carreras, han visto esto que se denomina taxonomía de Bloom, ¿ya? O clasificación de Bloom. Y quizás les recomendaban desarrollar sus objetivos a partir de esta taxonomía de Bloom. Pero la verdad es que eso está errado, ¿ya? O sea, no está errado, pero la taxonomía de Bloom se aplica al ámbito educacional, ¿ya? Entonces, si ustedes quisieran hacer objetivos que tienen que ver con educación, ¿ya? Que puede ser, si ustedes están generando algunos objetivos que tengan que ver con educación, estos son los verbos que se recomiendan, ¿ya? Pero por defecto, esta taxonomía de Bloom está asociada a esa área, ¿ya? Entonces, si yo quiero generar conocimiento, estos son los verbos recomendados. Si yo quiero generar comprensión, perdón, que estoy resfriado, si nosotros queremos darle a alguien o que alguien mejore sus habilidades de comprensión, estos van a ser los verbos recomendados. Si nosotros queremos que alguien aplique el conocimiento, esos son los verbos recomendados, y así sucesivamente con las otras. ¿Ya? La taxonomía de Bloom, quiero que se la saquen un poquito de la cabeza. Si la vieron antes, en otros estudios, tengan en claro que la taxonomía de Bloom aplica al ámbito educacional, ¿ya? Aquí se aprecian otros ejemplos de verbos, ¿ya? Hay muchos listados de verbos en distintas partes de Internet, ¿ya? Por ejemplo, verbos que están asociados al predecir, al proponer, al modificar, al confirmar, al evaluar, ¿ya? No sé cuántas diapositivas de verbos recomendados les puse, pero el foco está acá, ¿ya? El foco está acá, en el nivel de investigación, ¿ya? Para que las cosas calcen correctamente. Luego, cuando nosotros hablamos de los objetivos de la investigación o del objetivo del proyecto de título, ¿ya? Si me dan un segundo.
Necesito sonarme la nariz. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son los objetivos de la investigación, el general, lo primero que les tengo que aclarar es que es general, ¿ya? No confundamos nuestras metas, ¿ya? Eh, si nosotros pensáramos en el objetivo general de nuestra vida, el objetivo general es estudiar ingeniería en construcción, no va a ser un buen ingeniero, ¿ya? El objetivo general de nuestra vida probablemente va a ser felices, ¿ya? No sé, ¿ya? Tener salud, ser feliz, ¿ya? Ese es mi objetivo general. Y habrán objetivos específicos que van a tributar sobre ese objetivo general, ¿ya? A mí me hace feliz tener una carrera, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo específico es tener la carrera u obtener la carrera, pero es parte de un objetivo general, que es ser feliz en la vida, tener un buen paso por la vida, no sé, ¿ya? O tener familia. Tener familia lo más probable es que es parte de un objetivo específico, ¿ya? No creo que mi fin último como persona sea tener familia, ¿ya? Mi fin último como persona es ser feliz o ser una persona integral, ¿ya? Y dentro de ese concepto mío de ser una persona integral y feliz, o feliz, ojalá, ¿ya? Hay un aspecto, hay una meta que tiene que ver con tener una familia, ¿ya? O tener una buena pareja, tener familia, no sé, etcétera, ¿ya? Pero mi fin último, ¿ya? Por eso es bien importante aclarar esto, mi fin último es el objetivo general, ¿ya? Y no hay que perderse un poco en eso, ¿ya? El objetivo general es el que establece las orientaciones más grandes con respecto a lo que yo quiero hacer como proyecto de título, ¿ya? Entonces la pregunta clara que ustedes tienen que hacerse cuando estén redactando el objetivo general es, ¿este objetivo general es el equivalente a lo que yo finalmente quiero hacer en mi proyecto de título? Esa es la pregunta que se tienen que hacer, ¿ya? No tengan miedo a establecer un objetivo general desde ese enfoque más amplio, ¿ya? Quizá yo lo que quiero hacer es, desde el punto de vista más amplio, determinar cómo o evaluar la posibilidad, evaluar, determinar, establecer cómo yo puedo mejorarle la calidad de vida a las personas de una vivienda social. Entonces, ese es mi fin último, ¿ya? Y ese fin último yo lo voy a lograr a partir de generar modificaciones a la normativa actual de vivienda social, yo lo voy a lograr a partir de proponer nuevos sistemas constructivos, yo lo voy a lograr a partir de, de estudiar ejemplos internacionales, de incorporar aspectos de otros países que puedan ser incorporados a Chile, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero mi fin último, mi fin más amplio, va a ser buscar, determinar, establecer alternativas de mejora para proyectos de vivienda social en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, no tener miedo a que el objetivo general tenga esa amplitud, ¿ya? Y con respecto a los objetivos específicos, son estas pequeñas metas que yo tengo que lograr, ¿ya? Si quiero ser feliz, no sé, que quiero una familia, si quiero ser feliz, quiero tener un buen auto, no sé, vivir en una casa bien, no sé, ¿ya? Este concepto de felicidad cambia mucho entre persona y persona, ¿ya? Pero en el fondo, los objetivos específicos son metas, ¿ya? Y el objetivo general tiene que estar en directa relación con los objetivos específicos, y al revés también, ¿ya? Es decir, los objetivos específicos tienen que ser parte, tienen que estar asociados al objetivo general, ¿ya? Si yo dentro de mi objetivo general pongo realizar una evaluación técnico-económica, en los objetivos específicos tendré que asociarme a ese concepto técnico-económico, ¿ya? Es decir, eh, van a haber objetivos específicos orientados al cumplimiento de normativas, orientados al cumplimiento de políticas gubernamentales, pero también van a haber objetivos específicos asociados a la cuantificación económica, ¿ya? A través de un flujo de caja, o a través del estudio del costo directo, a través de los gastos generales, a través de estudios presupuestarios, etc. Pero tendrá que estar eso, ¿ya? Si yo en el objetivo general cambio el ejemplo y en el objetivo general hablo de hacer un análisis técnico, después en el objetivo específico no me meta temas de costos, ¿ya? Porque en el objetivo general yo no coloqué aspectos asociados a costo, ¿ya? Entonces esto tiene que estar bien amarrado, ¿ya? Tiene que estar bien amarrado. Si yo tomo, si yo tomo un objetivo general, ¿ya? Si yo tomo un objetivo general
como el que está acá, ¿ya? Que dice determinar la relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de los recintos interiores de viviendas sociales y el estado de salud física de sus habitantes. Si yo tomo ese objetivo general y lo transformo en pregunta, ¿ya? Y lo transformo en pregunta, eso que estoy haciendo de transformar este objetivo general en pregunta, me debería llevar a un resultado que se llama pregunta principal, ¿ya? Y esa pregunta principal, hay veces que se explicita dentro de los estudios, ¿ya? Es decir, si estamos en la defensa, ya estamos justo la semana pasada y esta semana estamos en un periodo intensivo de defensas finales, ¿ya? Si estamos en la defensa y alguien le pregunta, ¿cuál era su pregunta principal? ¿Qué es lo que quería usted responder finalmente en su análisis? Eso tiene que ver con la pregunta de investigación, ¿ya? Y la pregunta de investigación es el objetivo hecho pregunta, ¿ya? El objetivo general hecho pregunta. Entonces, si este objetivo general dice determinar la relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de los recintos interiores de viviendas sociales y el estado de salud física de sus habitantes, la pregunta principal ya va a ser, ¿existe ya relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de los recintos de viviendas sociales y el estado de salud física de sus habitantes? ¿Ya? Lo mismo pasa con los objetivos específicos, ¿ya? Los objetivos específicos yo los puedo pasar a pregunta, ¿ya? Y si yo paso los objetivos específicos a preguntas, se transforman en preguntas secundarias, ¿ya? Se transforman en preguntas secundarias. Se transforman en preguntas secundarias, ¿ya? Y las preguntas secundarias van a ser los objetivos hechos preguntas, ¿ya? Es decir, objetivo específico 1, describir las características constructivas de la vivienda social en estudio, va a ser la pregunta, o esto transformado en pregunta, va a ser ¿cuáles son las características constructivas de la vivienda en estudio? ¿Ya? Si mi objetivo específico 2 dice determinar los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de los recintos interiores de la vivienda social en estudio, ¿cuál va a ser la pregunta secundaria asociada a este objetivo específico? Va a ser ¿cuáles son los niveles de investigación, humedad relativa e iluminación de los recintos interiores de la vivienda social en estudio? ¿Ya? Hay un cambio casi directo, ¿ya? Hay un cambio casi directo. Tal como yo les comentaba en ocasiones anteriores, que el título de este proyecto, que se llama Determinar la relación entre los niveles de temperatura interior, etcétera, etcétera, el título de este proyecto va a ser Determinación. Determinación de la relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de vivienda social y el estado de salud física de sus habitantes, ¿ya? La gran diferencia es que yo cuando paso esto a título, ¿ya? Cuando paso esto al título, tengo que tratar de reducir un poco la extensión, ¿ya? Por lo tanto, tendré que rescatar qué es lo más importante. Lo mismo pasa acá, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Existe relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de las viviendas sociales y el estado de salud física de sus habitantes? ¿Existirá relación? Esa pregunta principal, ¿cómo la transformo en objetivo general? Determinar la relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación. Pregunta secundaria. Pregunta secundaria 1. ¿Cuáles son las características constructivas de las viviendas sociales que son objeto de investigación? ¿Ya? Pregunta secundaria. ¿Cuáles son las características constructivas de las viviendas sociales que son objeto de investigación? Objetivo específico. Determinar las características constructivas de las viviendas sociales en estudio. ¿Se fijan? Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahora, que ustedes ya conocen muchas cosas, ¿ya? O sea, saben el paradigma, primario, secundario, terciario, saben los niveles de investigación, saben los verbos a utilizar en una investigación a partir del nivel, saben las características de las hipótesis, ¿ya? Saben también cuándo se debe incorporar hipótesis y cuándo no, cuáles son las hipótesis que están asociadas a cada nivel. Ahora, ustedes tienen que comprender esta relación entre objetivo general y objetivos específicos, ¿ya? Meta más amplia, ¿ya? Meta más amplia, perspectiva más amplia del análisis, hacia metas más pequeñas, ¿ya? Metas más pequeñas, siempre pensando en que el objetivo general es el fin último. Yo insisto con eso, es el fin último que usted quiere lograr con su proyecto, ¿ya? Y estos objetivos, este objetivo general, este objetivo específico, ¿ya? Se pueden también transformar a preguntas, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes están redactando su objetivo general y cuando ustedes están redactando sus objetivos secundarios, sí, sus objetivos específicos, ¿ya? Y no están seguros de lo que escribieron, una buena recomendación sería pasar esto a pregunta y darse cuenta si es que yo realmente quiero responder a esta pregunta, ¿ya? Si yo digo que sí, si esta es la pregunta principal que yo quiero responder con mi tesis o con mi proyecto de título, significa que el objetivo general está bueno, ¿ya? Y luego, si ustedes se fijan, está acá, en donde hablamos de la hipótesis, ¿ya? La hipótesis está o se encuentra en directa relación con el objetivo general, ¿ya? Se encuentra en directa relación con el objetivo general.
Entonces, la hipótesis, ¿qué es lo que dice? En este caso, la hipótesis positiva, ¿ya? Dice, es una aseveración, ¿ya? Voy a tratar de leerlo como aseveración. ¿Qué es lo que dice? Existe relación entre los niveles de temperatura interior, humedad relativa e iluminación de los recintos interiores de viviendas sociales y el estado de salud física de sus habitantes. ¿Ya? Es una aseveración, ¿ya? Es una aseveración. Yo estoy diciendo que existe esta relación, ¿ya? Entre los niveles de temperatura, humedad relativa e iluminación de los recintos interiores de vivienda social con el estado de salud física de los habitantes de estos proyectos de vivienda social, ¿ya? Estoy declarándolo como un hecho, ¿ya? Y esto que está acá, esta declaración que está acá, es lo mismo, ¿ya? O está en directa relación con el objetivo general, ¿ya? No sé si hay otro ejemplo. Este que está acá, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Dice, pregunta principal. ¿Cuál es el comportamiento hidrotérmico de 3 viviendas del tipo prototipo mejorada de emergencia USEN? ¿Y cómo es la opinión constructiva de sus habitantes durante los meses de mayo y junio de 2014 en la región metropolitana comuna de San Bernardo? ¿Ya? Ahí hay algo así como 2 preguntas en realidad, ¿ya? Una tiene que ver con cuál es el comportamiento hidrotérmico y otra tiene que ver con cómo es la opinión constructiva de sus habitantes, ¿ya? Hay algo así como 2 preguntas principales en realidad, ¿ya? Y si esto lo paso a objetivo, ¿cómo va a ser el objetivo? Determinar el comportamiento hidrotérmico de 3 viviendas de tipo prototipo mejorada de emergencia USEN y el reconocimiento de la opinión de sus habitantes como nueva propuesta constructiva entre los meses de tanto. ¿Ya? Determinar. ¿Qué nivel de investigación tiene determinar? No me lo sé de memoria. ¿Ya? Determinar correlacional o explicativo. ¿Ya? Por lo tanto, el análisis que veíamos anteriormente será de nivel correlacional o explicativo, y como tiene un nivel de investigación correlacional o explicativo, va a tener hipótesis. ¿Ya? Va a tener hipótesis sí o sí. ¿Estará acá la hipótesis? Pero si nosotros tenemos aquí determinar el comportamiento hidrotérmico de 3 viviendas del tipo prototipo mejorada de emergencia USEN y el reconocimiento de la opinión de sus habitantes como nueva propuesta constructiva, ¿cuál va a ser la hipótesis? La hipótesis la podríamos redactar como positivo, ¿ya? Y en esta hipótesis vamos a decir que el comportamiento hidrotérmico de 3 de estas viviendas es, ¿ya? Es buena, ¿ya? O es positivo en la región metropolitana comuna de San Bernardo, ¿ya? Y podríamos establecer otra hipótesis que tiene que ver con esto del reconocimiento de la opinión de sus habitantes, ¿ya? En donde vamos a decir que la hipótesis va a ser algo así como los habitantes de este tipo de vivienda, prototipo mejorada de emergencia USEN, caracterizará de manera positiva, ¿ya? A esta nueva tipología de vivienda, ¿ya? A esta nueva tipología de vivienda. Ahí tendríamos 2 hipótesis, ¿ya? Lo que pasa es que en este caso en particular, el objetivo general, yo creo que habría que darle un poquito hay que replantearlo un poco, ¿ya? Porque son como 2 objetivos en uno, ¿ya? Habla de determinar el comportamiento hidrotérmico y habla del reconocimiento de la opinión de los habitantes, ¿ya? Como que establece dos objetivos generales, ¿ya? Por eso me cuesta un poquito establecer una sola hipótesis, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo creo que este objetivo general se queda corto, ¿ya? Yo creo que este objetivo general debería ser algo más ambicioso, ¿ya? Que mezcle los 2 aspectos que aparecen, ¿ya? Es decir, que mezcle el hecho de que este prototipo va a tener un buen comportamiento térmico y por otra parte va a tener una buena recepción por parte de sus habitantes, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que aquí hay una modificación que se podría hacer dentro de ese objetivo, ¿ya? ¿Preguntas hasta el momento? Parece no. ¿Ya? Por acá, profe, yo tengo una pregunta con respecto al taller, no sé si lo vemos después de la clase o ahora, no sé. Esperemos un ratito y lo vemos después. Ya, okay. Acá tengo otros ejemplos de hipótesis y objetivos, ¿ya? Por ejemplo, este que está acá, ¿ya? Por ejemplo, este que está acá, para que les quede claro, ¿ya? Título: Análisis comparativo, técnico-económico, de una vivienda construida en albañilería y la propuesta de estructurarla en contenedores marítimos en la ciudad de Curicó. ¿Ya? Análisis comparativo, técnico-económico, de una vivienda construida en albañilería y la propuesta de estructurarla en contenedores marítimos en la ciudad de Curicó. ¿Ya? Objetivo general: realizar un análisis técnico-económico. Vamos bien, ¿ya? En vez de análisis comparativo, podría haber sido, o sea, realizar, perdón, en vez de realizar, podría haber sido analizar, ¿ya? Ya que el título dice análisis, el objetivo general podría haber sido analizar, ¿ya? Así fusionamos estos dos verbos, porque es extraño esto de realizar
es extraño esto de realizar un análisis, ¿ya? Ya, perdón. ¿Ya? Entonces ahí hay un cambio que uno podría ajustar, ¿ya? Entre el título y el objetivo general, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que tenemos como objetivo general? Realizar, que podría ser analizar, ¿ya? Si es analizar, analizar técnico y económicamente una vivienda construida en la albañilería en la ciudad de Curicó, como caso de estudio, con respecto, ¿ya? A una vivienda o su similar estructurada en base a contenedores marítimos de 20 pies, respetando la calidad de los materiales y cumpliendo con las normativas pertinentes, ¿ya? Esto que está acá, ¿ya? Respetando la calidad y cumpliendo con las normativas pertinentes es algo casi obvio, ¿ya? Por lo tanto, este aspecto que está acá, de respetando la calidad de los materiales y cumpliendo con las normativas pertinentes, es algo que se puede eliminar del título, ¿ya? Es algo que se puede eliminar del título, ¿ya? Por eso es que, por eso es que el título es el objetivo general transformado en título, pero a su vez entendemos que el título tiene que ser más breve, ¿ya? Por lo tanto, esta parte que está acá, respetando la calidad de los materiales y cumpliendo con las normativas pertinentes, es algo que se puede eliminar, ¿ya? Y hay algunas cosas acá extra que se pueden eliminar también, ¿ya? Por ejemplo, que sean contenedores marítimos de 20 pies, también es algo que se puede eliminar, ¿ya? Entonces, el título, ¿cómo queda? Análisis comparativo, técnico, económico de una vivienda construida en albañilería y la propuesta estructural en contenedores marítimos en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Curicó. Bien, ¿se fijan? ¿Qué contenedores marítimos utilizamos? Eso lo está aclarando a nivel de objetivo general, ¿ya? Son contenedores marítimos de 20 pies, que son los de 6x3 o de 6x2,5. En la ciudad de Curicó se mantienen, ¿ya? En la ciudad de Curicó, y luego se incorpora este aspecto asociado a la calidad de los materiales y cumpliendo con las normativas pertinentes, ¿ya? Insisto que este punto que está acá, ya respetando la calidad de los materiales y cumpliendo con las normativas pertinentes, pues suena un poquito que está de más, ¿ya? Porque por último yo podría haber aclarado eso a nivel de objetivos específicos. ¿Qué dice en el objetivo específico? Generar una propuesta en base a contenedores marítimos que sean compatibles con el caso estudiado y cumpla con los requerimientos legales, ¿ya? De nuevo, aquí hay algo extraño con respecto a estos requerimientos legales, ¿ya? Este objetivo específico se podría fusionar, ¿ya? Es decir, esto que dice generar una propuesta en base a contenedores marítimos que sea compatible con el caso estudiado y cumpla con los requerimientos legales, yo creo que se puede traspasar a un solo caso, a un solo objetivo específico, ¿ya? Si luego tenemos recopilar los antecedentes técnicos, económicos y contexto para comparar el caso original y propuesto, entro un poquito en duda con respecto a esto que está acá, ¿ya? Porque suena mucho a actividad, ¿ya? Si nosotros ponemos recopilar los antecedentes técnicos, económicos y de contexto, esto que está acá es casi juntar información, ¿ya? Por lo tanto, el juntar información es una actividad, ¿ya? Y luego tenemos comparar ambos casos desde los factores técnicos económicos para reconocer la actividad utilizada de este sistema como alternativa empírico, está bien, ¿ya? Es decir, con este último objetivo específico, ya enfocado en la comparación, con este último objetivo específico enfocado en la comparación, yo puedo cerrar esto que está acá, ¿ya? Pero hay algunos aspectos mejorables de esta propuesta, ¿ya? ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería, la construcción de una tipología de vivienda en la ciudad de Curicó en base a contenedores marítimos es factible técnica y económicamente en comparación con un sistema constructivo tradicional, ¿ya? No tengo problema respecto a la hipótesis, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Uh-huh. Con respecto a lo anterior, ¿es necesario que los objetivos específicos tengan un orden de importancia? Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, se me había olvidado decírselos. Hay como dos tendencias, ¿ya? Hay una tendencia que habla o que plantea que los objetivos específicos tienen que ir en orden de prioridad, ¿ya? Es decir, hay una tendencia que dice que nosotros deberíamos colocar como primer objetivo específico el que para nosotros es más importante, ¿ya? Como segundo, el que es menos, como tercero, el que es menos menos, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, si uno revisa la bibliografía, hay una primera metodología que habla de eso, ¿ya? Habla de ir desde el objetivo específico más importante al menos importante, y la que nosotros utilizamos acá en la universidad tiene relación con el orden temporal. Es decir, vamos a ordenar nuestros objetivos específicos de acuerdo a la temporalidad de desarrollo, ¿ya? Es decir, en este caso,
en donde claramente hay algunos aspectos que mejorar. En este caso de objetivo específico, sabemos que este que está aquí sería el último, ¿ya? Porque es el comparar ambos casos desde los factores técnicos y económicos. Este sería el último objetivo específico, pero entre estos dos habría que cambiar el orden, ¿ya? Es decir, este que es el segundo debería ir de objetivo específico 1, y este que está como objetivo específico 1 tendría que ir al segundo, ¿ya? Pero sí, en nuestra universidad lo que se definió es que los objetivos específicos se enfoquen en el orden de realización de esos objetivos específicos, ¿ya? Buena pregunta. Profesor, profesor. Se me había olvidado eso. Ya, a ver, veamos este como caso final, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo general? Reconocer el estado del arte actual de proyectos certificados LEED en Santiago, determinando las razones que involucran el no cumplimiento de las categorías menos alcanzadas como factor de decisión al momento de acceder a niveles de certificación. Es difícil de comprender este estudio, ¿ya? Porque en el fondo, si lo traspasamos un poquito más al español, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Este profe más es cualitativo, ¿no? Tiene un enfoque cualitativo, ¿no? No, este es cuantitativo, ¿ya? Pero la redacción no lo acompaña mucho, ¿ya? Les voy a contar un poco de esta historia para que ustedes se logren conectar mejor con el caso, ¿ya? Este alumno trabajó con una institución que se llama GBC, ¿ya? GBC, ¿ya? Con GBC, que es esta que está acá, ¿ya? GBC es, entiendo yo, una entidad que certifica proyectos en base a certificación LEED, ¿ya? Es decir, esta entidad, GBC, Green Building Council, ¿ya? Esta entidad finalmente lo que hace, dentro de varias otras cosas, es certificar proyectos, ¿ya? Y certifica proyectos no solamente en LEED, sino que también certifica en base a otros temas, ¿ya? Es decir, básicamente es una empresa que certifica aspectos de sustentabilidad, ¿ya? Contará con todo el apoyo de instituciones internacionales, pero básicamente es una empresa que se dedica a certificar proyectos desde el punto de vista de sustentabilidad, ¿ya? Entonces, esta entidad o empresa, no sé cómo llamarlo, ¿ya? GBC, Green Building Council, trabajará con LEED, trabajará con CES, trabajará con CBS, ¿ya? Que son distintas certificaciones que están vigentes en nuestro país, ¿ya? El CES, bueno, el LEED es el Leadership en Energy no sé cuántito más, que es internacional. La CES es certificado de edificio sustentable, se aplica principalmente a proyectos públicos, y el CBS es la certificación de vivienda sustentable, que se orienta a vivienda, ¿ya? Entonces, estos gallos que están acá, Green Building Council, se dedican a esto, ¿ya? Con el apoyo, obviamente, de empresas internacionales, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que hizo este alumno que está acá, sí lo que hizo, ya porque ya cerró su análisis, lo que él hizo fue tomar hartos proyectos que GBC le facilitó, ¿ya? Y a partir de esos proyectos que tenían ya la certificación, hacer un estudio de dónde fallan los proyectos en Chile. Esa es la meta final de este chiquillo, ¿ya? Entonces, cuando yo les hablo de tomar proyectos, él tomó harto, entonces 50, ¿ya? 50 proyectos. Y cada uno de los 50 proyectos tenía algo así como una carpeta de certificación LEED, ¿ya? Esta es la carpeta del proyecto 1, esta es la carpeta del proyecto 2, esta es la carpeta del proyecto 3. Y LEED me obliga a cumplir este punto que está aquí, me obliga a cumplir este punto que está acá, este punto que está acá, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por cada uno de esos puntos, por cada una de esas categorías, LEED me otorga puntaje, ¿ya? Entonces, no sé, con respecto a la categoría de manejo de residuos, esta categoría de manejo de residuos me da un máximo de 10 puntos, y estos 10 puntos se enfocan a 10 elementos en particular que me pide. Bajo la categoría de manejo de las aguas está asociada a 12 puntos, y cada uno de esos 12 puntos se basa en el cumplimiento de un ítem en particular, ¿ya? Y lo que hizo Francisco, ¿ya? Este chiquillo Francisco, lo que hizo Francisco fue tomar toda esa información que le facilitó GBC, ¿ya? Y a partir de esa información que le facilitó GBC, tomar toda esa información, ¿ya? Y esa información analizarla en términos de determinar dónde se caían los proyectos chilenos, ¿ya? Pero en términos de reacción es difícil, ¿ya? Pero por eso, como conozco la historia de este proyecto, yo no lo dirigí, ¿ya? Conozco la historia de este proyecto, se los explico un poco más en español, ¿ya? Entonces, si ahora uno lee de nuevo este objetivo general, ¿qué es lo que dice? Reconocer el estado del arte actual de proyectos certificados LEED en Santiago, ¿ya? Es como raro el término, pero en el fondo este objetivo general podría haber sido, no sé, determinar a partir de la base de datos de GBC cuáles son los principales puntos de no cumplimiento de los proyectos chilenos, ¿ya? Podría haber sido una cosa así. Pero este gallo puso reconocer el estado del arte actual de proyectos certificados de Santiago, determinando las razones que involucran el no cumplimiento en la categoría menos alcanzada como factor de decisión al momento de acceder a los niveles de certificación, ¿ya? Y esto de que él habla de como factor de decisión, ¿ya? Esa frase así como factor de decisión que aparece un poquito como descontextualizada, tiene relación con que él dice, si yo en mi estudio determino que de los 10 puntos de manejo de residuos, los proyectos chilenos se caían en 2, y si yo hablo de que con respecto al manejo del agua, los proyectos chilenos se caían en 4,
lo que hace, o lo que hizo en ese momento Francisco, fue hacer recomendaciones para que, si yo quiero certificar un edificio LEED, no me caiga en esos puntos en donde la mayor parte de los proyectos que él se consiguió se caían, ¿ya? Entonces, en términos de objetivos específicos, ¿qué es lo que tiene? Realizar un análisis de datos en base a los puntajes obtenidos de las 5 categorías que componen la certificación LEED de proyectos reales certificados en la región metropolitana. Bien, ningún problema, ¿ya? Identificar las categorías críticas de estos proyectos obtenidos a partir de la base de datos de GBC, ¿ya? ¿Por qué categorías críticas? Porque eran probablemente los puntos en donde justamente los proyectos se caían, ¿ya? Obtenían menos puntaje. Y luego, señalar el nivel de complejidad para la obtención de los puntos en las categorías críticas en base al análisis de edificios, nuevas construcciones y núcleo de envolvente, ¿ya? Aquí en el fondo este objetivo específico como que aparece un poquito descontextualizado, la verdad, ¿ya? Hipótesis. Ya, aquí están los alcances. ¿Ya? No está la hipótesis, están los alcances, que igual les sirven a ustedes para visualizar los alcances. ¿Qué es lo que dice? Este estudio solo se refiere a edificios con certificación LEED. Está bien, pues. Leadership in Energy and Environmental Design. ¿Ya? Está bien. Este estudio solo se refiere a los edificios con certificación LEED. Está bien como alcance. ¿Ya? Segundo, el sector de ubicación de las edificaciones se circunscribe en la región metropolitana. Está bien como alcance. ¿Ya? Tercero, el estudio se efectuó solo en los edificios que pudimos obtener material de la GBC. Está bien como alcance. ¿Ya? Es decir, a cualquier pregunta que se salga de este marco, ¿ya? Yo puedo responder, pero voy a decir, a pesar, ya para sacarme un poco los pillos, voy a decirle al profesor, a pesar de que lo que usted me pregunta quedó fuera del alcance de mi análisis, yo creo que esto, ¿ya? Nunca decir, no le voy a responder porque está fuera de mi alcance, no, sino que dar una respuesta tentativa, ¿ya? ¿Qué es lo que dice mi cuarto alcance? No se observará la relación económica de la certificación de los proyectos ni de la inversión de los edificios estudiados, ya que la información es confidencial y no se tuvo acceso a ella. También me parece lógico aclarar eso, ¿ya? Porque inevitablemente cuando uno habla de certificación LEED, me aparece el tema monetario, ¿ya? Me aparece el tema económico. O sea, un edificio LEED es fantástico desde el punto de vista de sustentabilidad, ¿ya? Pero eso tiene un costo, ¿ya? Y lo que aquí está diciendo Francisco es, no me pregunten de costos, porque no es parte del estudio. Pero si le preguntamos, que igual puede pasar, ¿ya? Si le preguntamos, alguna respuesta tentativa tendrá que tener, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que dice? El objetivo del proyecto no busca aumentar el nivel de certificación LEED alcanzado, más bien su intención es señalar recomendaciones en base a las metodologías entregadas por GBC para abordar los puntos de cada categoría. De esta manera pueden llevar a cabo los créditos con menor puntaje de las categorías señaladas como críticas, ¿ya? En el fondo, este es como un recordatorio, que lo que él busca con este estudio no es mejorar la certificación LEED porque ya se logró, ¿ya? Sino que en los nuevos proyectos que uno pueda desarrollar con certificación LEED, tener estos antecedentes de base y decir, perfecto, si la mayoría de los casos en la región metropolitana no llega a buen puerto en algunos criterios LEED, yo ya voy preparado y yo ya sé que en esos puntos que la mayoría se cae, yo como leí esta tesis, voy a tener más cuidado y precaución y en una de esas los puedo obtener, ¿ya? En un nuevo análisis de un nuevo edificio LEED. Preguntas. Ya, pucha, yo quiero que todo les vaya bien en la entrega del taller. No sé si hay alguna pregunta con respecto a... O sea, Felipe Santis me dijo que tenía una pregunta, pero como yo soy su profesor guía, me imagino que es como una pregunta más particular del tema que él está desarrollando. No sé si hay alguien más del curso que tenga alguna pregunta que yo le pueda colaborar, a pesar de que yo no sea su profesor guía. Parece que no, ¿ya? Entonces, recomendaciones para este taller final, ¿ya? O para el taller 2, que las cosas calcen, ¿ya? Yo diría que eso es lo más fácil en donde se caen, ¿ya? Que las cosas calcen. Es decir, si ustedes establecen un objetivo que es correlacional, que la hipótesis sea correlacional, si usted establece un objetivo que es correlacional, significa que ese objetivo va a tener ciertos verbos recomendados. El título que sea casi la transcripción directa del objetivo general, ¿ya? Es decir, el objetivo general, quítele esa característica de objetivo y va a quedar como un título tratando de disminuir la extensión del objetivo general. Cuando usted redacte los objetivos específicos tienen que calzar con el objetivo general. No se vaya por los carros. Si usted en el objetivo general me habla de que quiere, no sé, insisto con este ejemplo, si usted me dice que quiere evaluar la resistencia a compresión o las características mecánicas de un elemento, en el objetivo general y no me mete el costo, no ponga el costo dentro de los objetivos específicos, porque van a quedar descontextualizados, ¿ya? Las variables siempre van a ser elementos que se pueden medir. Todas las variables tienen definiciones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de metro como unidad de medición, el metro tiene una definición técnica, ¿ya? Si nosotros hablamos de resistencia a la compresión, la resistencia a la compresión tiene una definición técnica. Se utilizan ciertos equipos para medir la resistencia a compresión, se utilizan ciertas herramientas para medir el largo o la extensión de un elemento.
el tema de los paradigmas, ¿ya? En general, los análisis que ustedes realizan son análisis cuantitativos, en donde pueden incorporar elementos cualitativos, ¿ya? Como una entrevista. Una entrevista es un elemento cualitativo, pero no significa que si yo incorporo herramientas cualitativas, mi análisis pasa a ser mixto, ¿ya? El análisis mixto es el perfecto equilibrio entre cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Por lo tanto, si no existe ese equilibrio perfecto, no va a ser mixto, ya va a ser cuantitativo simplemente, y para yo un poco matizar los resultados cuantitativos voy a hacer algunas encuestas u opinión de expertos, algunas entrevistas u opinión de expertos o eventualmente encuestas también, ¿ya? Las encuestas son herramientas netamente cuantitativas. Y eso, no me acuerdo qué más les pregunté, pero yo creo que por ahí van las recomendaciones generales, ¿ya? Piensen de manera lógica. Si es que hay cosas que no calzan, es porque hay algo malo, ¿ya? Es como si quiere, no sé, si quiere hacer pan amasado y le mete fruta confitada, ese pan deja de ser amasado, ¿ya? Va a pasar a ser un, no sé, un pan de Pascua, ¿ya? Profesor, Así que piensen de esa manera, ¿sí? en la hipótesis siempre tiene que dar las alternativas para que sea la variable que dice usted.